grabar en este equipo. Bueno, vamos a iniciar con todo lo que es infarto agudo de miocardio. Ya, es un tema bastante largo, sobre todo le va a servir si están yendo a un tercer nivel, tal vez a un japonés o a un obrero, digamos, ¿no? Que tengan servicio de hemodinamia, sobre todo. Epidemiológicamente tenemos que saber que la cardiopatía isquémica causa demasiadas muertes, ya, muchas muertes, ya, y estas personas normalmente en el estrato que mueren son personas en un estrato socioeconómico bajo o medio bajo. ¿Y por qué? Porque es muy común que, ay, me duele, está ahí el abuelito o alguien de escasos recursos que le dolió feo el pecho, se toma un paracetamol, le dan un ketoprofeno, un ketorol sublingual, le pasa el dolor y cuando acuerdan, a los días amanece frío. ¿Ya? Entonces, ahorita le voy a mostrar la explicación de por qué pasa eso. Pero normalmente a esto se lo conoce primero como un síndrome coronario agudo, ya que el síndrome coronario agudo, acuérdense, síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Cuando hablamos síndrome coronario agudo, un paciente, ya que le duele el pecho, que se irradia el hombro, dolor retroesternal, opresivo, le falta el aire. Entonces, nosotros con todo eso es un síndrome coronario agudo. Hacemos el electro, no hay nada. Entonces, puede ser que ese síndrome coronario agudo no sea simplemente una angina estable, ¿ya? Que qué sucede? Le preguntan al paciente, señor, ¿cuándo le empezó a doler el pecho? Hace 15 minutos. A ver, se va a acostar, que no sé qué, y mientras que van, traen el electro y todo, ya le dejó el doler. Una angina, y le hace el electro, todo normal. Angina estable. Ahora, si el dolor no cede al reposo, al uso de oxígeno o de nitroglicerina o algún medicamento, ya se dice angina inestable. Y ahora, cuando ya se ven las alteraciones en el electro, ya decimos, es un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Ahora, en todo paciente que nosotros vayamos a ver algo de esa clínica, siempre tenemos que pensar qué factores de riesgo tiene para pensar que sea un infarto masivo, eh, ¿ya? O un paciente que podamos categorizar como un posible infarto que pueda tener y que hacer prevención, porque medicina es preventiva, no lamentativa. ¿Qué factores de riesgo? Un paciente que sea hipertenso, mal controlado, una hipertensión de larga data, diabetes mal controlada o diabetes de larga data, un paciente que esté con síndrome metabólico, bueno, síndrome metabólico hay criterios, entre esos criterios, bueno, el perímetro abdominal, qué diferencia hay entre el hombre y la mujer, el que la persona sea, que tenga triglicéridos altos, HDL bajo, LDL alto, ¿ya? Entonces, y sedentarismo y el tema de la glicemia. Entonces, todo eso son criterios para síndrome metabólico. Obviamente, si fuma, se potencia. Y dislipidemia va dentro del síndrome metabólico y entre otros, digamos, ya genético. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto, ¿qué es lo que sucede? Va a generar una disfunción endotelial, o sea, dentro de las capas de la arteria, va a empezar a alterarse. ¿Y qué se altera? Va a haber una mayor inflamación porque el estar gordito, el tener mucha grasa es estar en un estado proinflamatorio. ¿Ya? Y el estar en un estado proinflamatorio donde van a haber interleucinas, citoquinas, va a aumentar esa permeabilidad. ¿Y qué sucede con esa permeabilidad? Va a empezar a entrar más cosas. ¿Qué es cosas? Colesterol, LDL, monocitos, linfocitos que van a aumentar el estado inflamatorio. ¿Ya? Y obviamente eso se va a potenciar al entrar linfocitos, va a haber una mayor respuesta autoinmune y van a empezar a ver proteólisis, o sea, proteínas se van a ir destruyendo. Y obviamente la inflamación no va a llevar a un estado de procoagulación, o sea, se van a empezar a formar coágulos, ¿ya? Y todo esto me va a llevar a que se forme la placa de ateroma. Ahora, nosotros ahí podemos tener una isquemia aguda, que es algo que está empezando, o alguien que ha tenido algo ya que lleva bastante tiempo, ¿ya? Ahora, nosotros cuando vayamos a ver una arteria, sabemos que hay una capa adventicia, una media y una íntima. Así se ve una arteria normal, ya si yo la corto así, por delante. ¿Qué sucede? Cuando una persona es hipertensa, es diabética, está gordito, fuma, come rico, no hace ejercicio, empieza a haber depósitos de lípidos y esto se llama placa aterosclerótica. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros
en esta placa de aterosclerosis, ya va a ir tapando. Entonces yo tengo aquí mi arteria, tengo aquí mi arteria, véanlo, todo normal. Pero no sé si aquí hay una placa de atero, ¿no? Y después en algún momento, por una, no sé yo, que soy hipertenso, me enojo, voy a tener una vasoconstricción, entonces el flujo va a estar reducido. Y al estar reducido este flujo va a pasar menos sangre. ¿Qué pasa si me pasa menos sangre? Llegan, no, el problema no es la sangre, el problema es el oxígeno. Entonces, por eso es que el paciente siente que le falta el aire. ¿Ya? Siente que le falta el aire. Ahora, ¿qué sucede? Yo ya tengo aquí mi placa de, a- de, a- de aterosclerosis. Ya que tengo aquí mi placa. Y como yo les decía que estoy en un estado proinflamatorio, hay interleucinas, citoquinas, linfocitos, monocitos, LDL, etcétera, va a empezar a haber una respuesta inflamatoria y van a empezar a haber trombos. ¿Qué pasa con esos trombos? Van a empezar a llegar aquí las plaquetas, porque esta placa empieza a erosionar, ¿ya? Entonces llegan las plaquetas ahí como para detener la hemorragia. Entonces esas plaquetas se adhieren a ese lugar y empieza a formarse un coágulo, o sea, un trombo. ¿Y qué sucede con ese trombo? Empieza a consolidarse, se hace cada vez más. Entonces este flujo es menor. Ahora, ¿qué sucede? Este trombo, que empezó siendo chiquitito, puede empezar yendo a hacerse cada vez más oclusivo. Entonces, imagínense, no es lo mismo que pase sangre por acá, al que pase por aquí solamente aquí sangre, o que solamente pase en esta parte sangre, o solamente este pasito sangre, o aquí por parte sangre, o que ya solamente pase eso. O sea, ahí ya son los infartos que vamos a ver si es un infarto transmural, subendocárdico. Transmural es que atraviesa las afectaciones de toda la pared del miocardio, ¿ya? Entonces, y aquí vemos, ¿no? Un infarto que puede ser subendocárdico, ¿ya? Que es subendocárdico o que ya termina atravesando toda la pared, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vamos a tener que ver nosotros en el electro? En el electro nosotros vamos a ver tres zonas, la zona de la isquemia, la zona de la lesión y la zona de la necrosis. ¿Qué sucede? Aquí está de nuevo mi arteria, ¿ya? Entonces ya no pasó bien sangre, entonces el lugar primero que se afecta es aquí, donde ya no está pasando. Esa es la zona de la isquemia, esta zonita de acá, de mi dedo, esta pequeña zonita de acá. ¿Ya? Entonces, esa es primeramente la zona de la isquemia. ¿Ya? ¿Ya qué sucede después de esa zona de la isquemia? Ya se va agrandando la zona de lesión, y como ya va a haber más inflamación, ya no pasa oxígeno, ya es la zona donde ya va habiendo mayor problema, ¿ya? Esto lo vamos a dejar para que ustedes lo lean. Entonces, nosotros siempre que hayamos a un electro, para no complicarnos con tanta teoría, siempre tengo que buscar. Acuérdense, en las clases básicas de electro, yo les decía que siempre la onda T tiene que estar para arriba. Siempre tiene que ser positiva. Ahora, si yo veo una onda T negativa, no es normal. No es, no, para su casa. No es normal. Es una isquemia. Si yo veo una elevación del segmento ST, voy a decir que es algo agudo. Si yo ya veo ondas Q patológicas, es un infarto viejo y hay necrosis. Y el riesgo de esa necrosis es que ese corazón no se contrae bien y después vienen las fibrilaciones ventriculares y se muere. Este es el progreso. Aquí está el paciente, ya, el paciente que ya está medio gordito. Aquí le voy a salir una pregunta y al que la responda se va a ganar un premio. Les voy a dar, son las y 49, hasta las y 55 van a tener para responder y el que responda se va a ganar el bono de la llamada VIP. ¿Ya? ¿A partir de qué edad se empiezan a formar las placas de aterosclerosis? Tienen 5 minutos, son las y 49. Bueno, ya nací las 50. ¿A partir de qué edad se empiezan a formar las placas de aterosclerosis? Esa es una pregunta del internado, por si acaso. Vamos a pausar la grabación, ya, para los que la hayan a ver después. Ya. Bueno, la pregunta aquí, para los que lo vieron, sigue avanzando, se empieza a formar a los 20 años, ¿ya? Y el ya tener placas ateroma, o sea, grasita en las arterias, me lleva a tener un estado
una disfunción endotelial y microvascular. Y esto puede progresar dependiendo de los factores que son los factores que le mostré al comienzo, ¿ya? Ahora, recomendación. Si ustedes quieren entender medicina, no importa el tema, ya sea que ustedes quieran hacer la rama que ustedes quieran, si ustedes entienden fisiopato, siempre van a entender todo. Porque ya ustedes entendiendo la fisiopatología, no de memoria, porque yo aquí miren, esta imagen se la voy a explicar, y no de memoria, con mis palabras. Y eso les va a ayudar a que entiendan las enfermedades y todo. ¿Cuál es el show? A ver, tenemos aquí el lumen, ¿no? Esto de aquí es arteria. Esto de acá viene a ser las capas dentro de la arteria, o sea, la adventicia, la íntima y la media, ¿ya? Entonces, lumen, aquí pasa toda la sangre. ¿Qué sucede en toda esta sangre? Si yo soy un comelindo, así paro yendo a todos los restaurantes que recomienda Foodish, ya paro comiendo así súper rico, súper cargado, puro empanada, frita, etcétera. Obviamente voy a tener mis triglicéridos altos. Entonces esos triglicéridos altos, mi HDL bajo, mi LDL, todo eso, todo el tema del colesterol. Entonces yo voy a tener esta grasita en sangre. Ahora, ¿cuál es el problema? Esta LDL va a ingresar del torrente sanguíneo, va a entrar dentro de la arteria por ciertos factores genéticos, etcétera, etcétera. Ahí no nos complicamos que ni yo me sé esos nombres raros, ¿ya? Entonces este LDL va a ingresar. Y los monocitos, acuérdense que el monocito se llama monocito y sale y se llama macrófago, ¿ya? Los monocitos siempre se llaman así cuando están dentro, o sea, como que en reserva. Entonces este monocito se come el LDL. ¿Y por medio de qué se lo come? Porque hay un receptor, ¿ya? Hay un receptor y pasa todo esto, ¿ya? Es X. Entonces, este monocito, al comérselo el LDL, se va a empezar a formar en algo, es una célula espumosa. Entonces, esta célula espumosa va a empezar a tener ciertas interacciones, van a salir lípidos, va a hacer apoptosis, y aquí empieza a ver el tema de la inflamación, y mira las interleucinas. ¿Y qué sucede? Se empieza a formar aquí la placa. Entonces, acuérdense, el lumen, y aquí adentro es la capa de la arteria, que aquí están los nombres, la íntima, la media y la adventicia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Comer rico, ¿ya? Y esa comida rica, esa comida chatarra que ya te metiste de tus 20 años, que te mandaste un pollo frito o lo bañaste en salsa, o no sé, ese LDL va a quedar ahí y va a ingresar y el macrófago y el monocito se lo va a comer. Pero en realidad lo que pasa es que hay un receptor que tiene el monocito donde el LDL se une y de ahí sobre la espumosa y de ahí pasa todo esto. ¿Ya? Esto más o menos son las palabras, las imágenes que están en el Harrison. No necesitan aprendérselo prácticamente en resumidas cuentas, que los linfocitos y los monocitos por los receptores, toda esta chuchería, empiezan a llegar a qué? A un estado proinflamatorio. Aquí está. Menor inflamación, menos células. Mientras más células hay, mayor inflamación. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos lo mismo que el anterior lado. Nuestras capas, aquí tenemos un endotelio, o sea, nuestra arteria normal, sanita, ya, pero dentro de esta sangre empieza a entrar el LDL, etcétera. Entonces empieza a haber un problema en este endotelio, empieza a lastimarse. Aparecen neutrófilos, monocitos, empiezan a formarse las células espumosas. ¿Y qué sucede? El fibrinógeno, la trombosis. ¿Y qué pasa? Lo que aquí les mostraba. O sea, esto es el resumen de unas varias páginas de Harrison. Tu arteria normal se empieza a tapar por los lípidos, después los lípidos, los linfocitos, neutrófilos, los monocitos empiezan a liberar ciertas interleucinas, empiezan a haber plaquetas, tromboxano, fibrina, ¿ya? Y pasa todo eso. Entonces, en esas dos diapositivas al comienzo te explico todo esto, ¿ya? ¿Y qué sucede después? Por cierta condición, por ejemplo, una hipertensión, en la persona hipertensa que se olvida de tomar su losartán o que no está medicada o que está mal medicada, ya se enoja, sigue fumando, sigue con malos hábitos, vasoconstricción. ¿Qué sucede con la vasoconstricción? Acuérdense de esto, no es lo mismo que pase sangre normal por acá a que tenga que pasar sangre por aquí. Ahí vienen las anginas, ahí viene la angina inestable, estable, etcétera, ¿ya?
Aquí igual el mismo proceso. Y ahora, pregunta, esto es importante, anótenselo. Nosotros tenemos que categorizar en anatomía patológica que en el infarto tenemos dos tipos de placa. O sea, estas placas de ateroma, tenemos dos tipos, la estable y la inestable. Mucho más peligrosa es la inestable, obviamente el nombre, inestable, ¿no? ¿Por qué? Porque yo aquí tengo, todo esto es mi arteria, y yo aquí tengo mi grasita, ¿ya? Mi grasita, mis células endoteliales, y tengo una delgada capa rígida, dura, que es todo lo que se deposita en la fibra. Y aquí es donde pasa la sangre. ¿Cuál es el problema? Porque esta es más inestable o más peligrosa. Porque esta parte blanda, que hay mucho núcleo lipídico, se puede salir un pedacito, emboliza, se va y se va y se va a tapar en alguna arteria más distal, periférica, más delgadita y lo va a tapar. En cambio, la estable difícilmente vaya a pasar eso porque tiene más tejido fibrótico, o sea, tiene una capa más fibrosa, o sea, en mayor proporción. Entonces, lo que se pueda llegar a desprender es menos probable. Y entonces, esa es la diferencia. Entonces, aquí yo tengo una placa estable, vean, aquí todo esto rígido, duro, y creo que aquí está la imagen. En cambio, la placa inestable, todo esto es la grasita, todo esto se puede llegar a desprender. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo voy a ver a mi paciente? Ya ustedes entienden, ya saben si se van a provincia, cómo van a hacer prevención con sus pacientes cuando lo mandan al pueblo, al colegio, a visitar casa por casa en la comunidad, cómo van a hacer igual con sus papás, con su mamá, con su abuelito, su abuelita, ya saben cómo prevenir. Ahora, ¿cómo lo van a diagnosticar? Aquí, el diagnóstico del síndrome coronario agudo del infarto se tiene que hacer en menos de 10 minutos. No es que ustedes van a estar ahí, ChatGPT, ¿no? No. Ustedes van a ver al paciente y de verlo ustedes ya tienen que sospechar. ¿Qué es lo que van a ver al paciente? Así, ¿no? Entonces ya, dolor torácico. Ok. Dolor torácico opresivo retroesternal que se irradia al hombro, a la espalda, al brazo, a la mandíbula. Ok. Ya, perfecto. Voy a pensar que ya puede ser un síndrome coronario agudo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Un electro. El electro, pam, 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 coloco los electrodos, sale todo, pero no hay ST. Entonces, si no hay ST, tal vez no sea un infarto, pero tengo que monitorear y tengo que pedir igual troponina. Pero ¿qué pasa si en mi electro me sale un ST elevado? Lo que te dice el Harrison, porque el Harrison no está actualizado, ya, es que tenés que pedir CKIMB. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un ST elevado, ¿ya? O sea, que es algo agudo, la troponina, en un comienzo pedirla, tal vez te salga normal o normal un poco alta, porque la troponina no se eleva tan rápido. Entonces ahí podrías pedirse KMB, ¿ya? Pero en cambio, si te sale un infra-ST, pedís ambas troponinas. Si te sale una troponina positiva, es un infarto agudo de miocardio. Si te sale una troponina negativa, decís angina inestable. Ahora, ¿qué es angina inestable? Creo que está aquí. Ah, no, más adelante. Ahora acá, ¿qué es lo que eso es lo que dice el Harrison y eso es lo que le va a decir el médico general que está trabajando en su provincia, ahí en triaje, o tal vez un médico no medio actualizado? Pero lo que te dicen ahora las guías es sí o sí pedir troponinas ultrasensibles. Ya es diferente las troponinas y ya, o pedir troponinas de ultra sensible, ¿no? Que ya es así, se lean al comienzo. Entonces, cuadro inicial, dolor isquémico. Uy, ya debo pensar síndrome coronario, pido electro, no hay elevación del segmento ST. Si no hay elevación del segmento ST, digo angina inestable. Si hay elevación del segmento ST, digo automáticamente es un infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Y a la hora de la hora tengo que estar monitoreando, ¿ya? Esto, les quiero hablar de la angina, está más adelante. Ahora, en la secuencia del infarto, no es que el paciente llegó de la nada y se infartó, ¿ya? Tienen que quitarse eso de la mente porque a veces dicen los familiares, es que se infartó de la nada. No, el infarto no es de la nada. El paciente que se te infarta a los 40, a los 50, a los 60 años, es algo que empezó años antes, que se pudo prevenir. Entonces, ¿qué sucede? El infarto ya es la secuela, la consecuencia, el desenlace final
de que esa placa, ya sea estable o inestable, se fisuró. Se fisuró, se ulceró, salió algo. ¿Ya? Entonces, ahí yo, de que eso se rompió porque pasó algo, ya yo ahí ya empiezo a pensar los tipos de infarto. Yo ya puedo ver si es un infarto transmural, digo, pucha, no estoy si es un infarto masivo, es algo súper viejo, ya que lleva mucho tiempo, que el paciente era así un animalote grandote, entonces veo un infarto transmural, porque me va a afectar toda la parte. En cambio, si yo veo ya un infarto subendocárdico, ya, entonces ahí yo ya digo, ah, ya bueno, no, esto está limitado, es algo bien agudo. Ahora, errores frecuentes para que no se confundan y no le hagan pisar el palito. No es lo mismo decir infarto recurrente a reinfarto. ¿Ya? Normalmente el reinfarto, ¿ya? Sucede antes de los 28 días. O sea, digamos, yo ahorita me infarto, me sacan, me hacen todo el procedimiento, todo bien, y yo mañana me vuelvo a infartar. Se dice reinfarto. Pero a veces se comete el error y ahí le hacen las preguntas trampa, que agarran y dicen, interno, mira, este paciente tuvo un infarto. Ustedes van a empezar en enero, ¿ya? El 2 de enero están en su internado. Y le dicen, doctor, mire, este paciente es un reingreso y en diciembre, a finales de noviembre, él ingresó por un infarto, se le hizo todo el manejo, etcétera, salió y se le dio de alta. Y hoy, el 2 de enero, está volviendo a entrar. ¿Qué diagnóstico tienen? Y ahí ustedes dicen, ah, se reinfartó. Machetazo. No es reinfarto, porque si se infartó en noviembre y ahorita estamos ya en enero, el reinfarto tiene que ser antes de los 28 días. Ahí ya se dice reinfarto recurrente. Estas son algunas pequeñas novatadas que a veces les hacen. Ahora, hay tipos de infarto, que es el transmural y el subendocárdico. Esos son tipos. Ahora, la clasificación del infarto. Hay el tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Facilito, no se compliquen. El tipo uno, la placa se rompió. La placa se rompió porque se enojó, o sea, simplemente porque le dio la gana, se rompió la placa y eso embolizó, avanzó más adelante, tapó una arteria más pequeña y ahí se dio el infarto. El infarto tipo 2, hubo un aumento de la demanda de oxígeno. Aquí, ¿qué sucede? Ya tenés tu placa de aterosclerosis y esto puede ser un paciente gordito, un paciente flaco, un paciente atlético y se infarta, se infarta. Ahora, ¿por qué? Porque hay un aumento de la demanda de oxígeno, o sea, tu corazón está latiendo. Y ese corazón que está latiendo, vos ya tenés ahí una arteria. Entonces vos ya tenés aquí tu arteria, ¿ya? Normal, pero vos ya tenés tus placas de aterosclerosis. Ya tenés tu placa de aterosclerosis, tenés una por ahí, tenés una por acá, ya tenés una igual por aquí. Entonces, ¿cómo va a pasar aquí tu sangre? Tu sangre va a estar haciendo como jugando Mario Kart, derrapando. Entonces tu sangre tiene que pasar así, derrapando. Solamente tiene esa parte para pasar. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? ¿Ya? Por un aumento de la demanda de oxígeno, vamos a hacer el ejemplo del tipo uno, ¿ya? ¿Qué sucede si aquí esta plaquita se rompió por algún motivo? Entonces sale el émbolo y viene acá y se atasca. Entonces, si viene acá y se atasca, si viene aquí y se atasca, ¿qué va a pasar aquí con la sangre? Eh, Se fue ahí y se atascó. Entonces aquí tu sangre va a llegar acá y ¡pum! Ya no va a pasar. Entonces toda esta zona de aquí, toda esta zona que está aquí más atrás, no va a pasar sangre. Y acuérdense esto, todo el interno. El problema no es que no pase sangre. El problema es que aquí no pasa oxígeno, no llega oxígeno. Entonces no llega aquí oxígeno y esta zona empieza a morir. Y entonces esa placa que se rompió, esto que estamos hablando en el infarto tipo uno, esa placa que se rompió va a embolizar y va a tapar y no va a llegar, no va a pasar sangre. El problema que no pasa sangre es que no hay oxígeno, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con el otro caso? Mm, por un tema de demanda, un aumento de la demanda, porque tal vez esta persona empezó a hacer mucho ejercicio, ¿qué sucede? Hace una vasoconstricción, hace una vasoconstricción y aquí igual hay placas de ateroma. No se rompió nada, pero por como está haciendo ejercicio,
intenso, está haciendo gimnasio, pesa, CrossFit, algo, una maratón, está tomando preentreno, está tomando energizantes, café, se está metiendo sustancias, entonces hay un aumento de la demanda de oxígeno, hay una vasoconstricción. Entonces hay un aumento de la demanda y ya está todo esto así. Entonces, obviamente van a haber varias partes que se van a seccionar, entonces va a haber un aumento de la demanda de oxígeno que no se va a poder suplir. Y viene el infarto. ¿Ya? Ahora, el infarto tipo 3 es la muerte súbita. El cuadro característico que se ve que hay una persona que está caminando por la calle o que está manejando tranquilo y que de la nada se infartó. Se infartó y se murió. Muerte súbita. El infarto tipo 4 y el infarto tipo 5 son los más fáciles, porque el infarto tipo 4 es un paciente que se infartó, se le hace el procedimiento de la ICP primaria, o sea, la angioplastía, ¿ya? O se le coloca claro, la angioplastía, ya sale de la angioplastía, pasan 24 horas o al día siguiente, se volvió a infartar. O se le coloca el stent y el stent se trombosa, se vuelve a infartar. Ese es el infarto tipo 4. Ahora, ¿cuál es el infarto tipo 5? Un paciente que se infartó, no le pudieron hacer la angioplastía, no le pudieron colocar el stent, o tenía enfermedad de tres vasos o de dos vasos, y no se podía, entonces tuvieron que abrirle el pecho y le han hecho un bypass, ¿ya? O una cirugía de revascularización. Posterior a esa cirugía de revascularización, se vuelve a infartar. Ese es el infarto tipo 5, ¿ya? Aquí están los criterios, o sea, que prácticamente en todos los criterios se repite. ¿Ya? Síntomas de isquemia, cambios en el electro, pueden haber ondas Q, etcétera. El infarto tipo 3 es el muerte súbita y bueno, aquí están algunas imágenes que prácticamente es lo que les acabo de explicar, ¿ya? Ahora, la angina. La angina, que esto es algo que se pregunta mucho, 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 mucho se pregunta, ¿ya? Doctor, ¿cuándo decimos angina estable? ¿Cuándo se dice angina inestable? Hay que empezar sabiendo qué es angina. Ya la angina, el disconfort o el dolor retroesternal de tipo opresivo y que tiene una duración específica. Ya esa duración, ¿qué significa? O el dolor. Ese dolor viene de una manera. Por ejemplo, yo ahorita estoy sentado, tranquilo, y a mí me llaman ahorita. Doctor, que su paciente, que lo van a demandar, que por qué hizo eso. Yo, ay, ¿para qué hago? Pucha, me van a demandar, va a ser mi quinta demanda en el mes. Y después viene, no sé, mi madre y me dice que se accidentó y otra llamada. Y no sé, me dice prestar plata con los colombianos el 70% de manera diaria. Y no sé, me estresé, tuve un estrés emocional. Y yo, ah, ¿y qué hago con ese estrés? Me estresé, me duele el pecho, ya me pongo en cuclillas, no me puedo mover, me falta el aire y ya empiezo a controlar mi respiración. Y me echo y pasó el dolor. Esa es una angina estable. O puede ser en el caso que yo estoy haciendo ejercicio en el gimnasio, todo lo que ustedes quieran, y después de la nada me empieza a doler el pecho. Yo, y ya descanso del gimnasio, me echo, me soplan todo, me dan agüita, pasan 10 15 minutos, estoy chalinga. Eso es una angina estable, estable. Ahora, ¿cuándo es una angina inestable? ¿Ya? Cuando solamente reúne dos características anteriores. O sea, prácticamente puede ser que igual me estresé, me peleé, no sé si mi madre se murió, me estafaron, me la hicieron, me encontraron siendo infiel, algo que me estrese, ¿ya? Y me empieza a doler el pecho, me empieza a doler el pecho, me empieza a doler el pecho pero no cede con el reposo, no cede con el reposo, no cede con el reposo. Ahora, ese dolor puede ser que no se irradie o se irradie, pero normalmente la angina inestable no se da el reposo. Ahora, si no tiene nada de eso que me dolió de la nada, que no se dio, que me tuve que tomar, no sé, un mate de coca, se considera un dolor torácico no cardíaco. Y entonces aquí tienen las definiciones. Localización, retroesternal, se irradia el cuello, maxilar inferior, brazo, epigastrio, espalda. Tal cual como el infarto de la angina, el mismo dolor. ¿Ya? Y la angina definida es que cumple las tres características. ¿Ya?
Eh, bueno, y aquí hay otras características. Creo que aquí hay otra imagen. Ya, característica del dolor. Tiene que ser opresivo. Ya, que yo agarro y digo que esto es una angina, tiene que ser un dolor opresivo, que viene de la nada, que siento que me aprietan. Criterio uno. Criterio 2, de mi irradia todo lo que le dije. ¿Ya? Y que es desencadenado por algo de esto. Ahora, si el dolor no es opresivo, ¿ya? Me empieza a arder, me empieza como que a quemar, siento como electricidad, ok, pero tengo dolor. Pero se me localiza mandíbula, brazo, todo, yo digo, bueno, tengo un criterio nomás, porque el dolor no es opresivo ni nada de eso. ¿Ya? Pero sea del reposo tengo dos criterios. Bueno, este no es el del reposo. Sea, tengo dos criterios. ¿Ya? Ahora, si el dolor me vino de la nada, ¿ya? No hice ejercicio, no me estresé, es igual así medio quemante, ¿ya? Y que solamente cede al reposo, tengo un criterio, ¿ya? Entonces esos son los criterios para angina. Ahora, aparte de eso, algo que también es muy preguntado, sobre todo si era, por ejemplo, el obrero, ¿ya? Y al San Juan, que se utiliza mucho esta clasificación de la NIJA. Ya, bueno, yo le digo NIJA, ¿no? No se dice NIJA. Ya, New York Heart Association. Este, ¿qué significa? La clasificación de Disney o la escala de funcional. Ya, la clase uno es el paciente que tiene una actividad física, ya, que puede subir escaleras, caminar, hacer ejercicio y todo, y que tal vez no tenga angina ni nada, pero que va a tener un cansancio, pero eso es normal. Cualquiera de nosotros, después de hacer ejercicio, de tirarle un pique, no va a faltar el aire. Esa es la clase uno. Todas las personas sanas tenemos clase funcional tipo uno. Ahora, que la clase 2 es cuando ya hay una pequeñísima limitación. Una pequeña limitación, ya que aparece de manera gradual. O sea, antes yo podía correr, subir las gradas, todo normal, hacer ejercicio, pero ya ahora caminar un poquito como, no sé, antes yo caminaba 2 kilómetros diarios, pero ahora ya no puedo hacer los 2 kilómetros sin cansarme. Ya me falta el aire. O pucha, subo los pisos de mi casa y ya me falta el aire. Eso ya es una clase 2. Ahora ya la clase 3 ya hay una marcada limitación. Ya el paciente ya le falta el aire, ya le duele el pecho, con apenas caminar, no sé, 1 o 2 cuadras, ya le cuesta subir así no sé, una rampa bien empinada, ya le cuesta, ya le falta el aire. Esa es la clase funcional tipo 3. La clase funcional tipo 4, el paciente hasta en reposo se fatiga, se pone las medias y no puede, porque se tiene que agachar, no puede. Esa es la clase 4. ¿Ya? Ahora, esto es lo que le decía, subendocárdico es prácticamente un pedacito que se afecta, transmural afecta todo. ¿Ya? Ahora en los electrodos, ¿cómo lo voy a terminar viendo yo? Onda T es bien picuda, voy a decir que es una fase hiperaguda. Cuando ya yo veo este ST, así como hacia arriba, así más convexo, ¿ok? Digo fase aguda. Cuando ya digo o ya veo que tengo mi onda P, QRS, mi elevación del ST y mi onda T negativa, ok, ya esto ya es más subagudo. Onda T invertida, ya es un infarto que ya tiene tal vez su dita, ¿ya? En cambio, cuando yo ya tengo una onda Q patológica, vemos onda P, onda Q, QRS, ya mi segmento ST plano, vean aquí mis ST para arriba, así, como una pancita, ya, aquí ya también con pancita y vean acá, ya no hay esas pancitas, está plano mi ST, pero mi onda T está negativa, ya digo que es un infarto viejo. Ahora, cuando yo aquí ya digo un infarto antiguo, ¿qué veo? Onda P, onda Q, o sea, patológicos aquí para abajo y de ahí el RS. Mi ST sigue aquí plano, ya no hay las pancitas, vean, vean, ya no hay pancitas. Y mi onda T ya está hacia arriba. Ahora, cuando yo me voy a guiar, si es crónico, ya por ejemplo acá, o si está más agudo, porque mi onda T está para arriba,
aquí está esto plano, pero me voy a guiar por mi onda Q. La onda Q patológica es sugerente a un infarto que ya tiene su tiempito. Y bueno, esta imagen de acá, quiero que se la guarden, que le saquen captura mientras que voy explicando, porque esto es súper importante. Ayer lo hablamos un poco. D1, brazo izquierdo, ABL, también es brazo izquierdo, B5 y B6 están acá. Todo eso es cara lateral. El D2, ¿ya? Y el D3 viene de brazo derecho a pierna izquierda, pero estamos más a pierna. El D3 está bien en pierna. ABF, F de pie. Entonces, abajo, parte inferior del corazón. Ya el ABR no se lo considera como que no marca nada, ya o eso se considera en aspectos generales, hay a veces algunos otros tipos de opiniones. B1 y B2, porque están acá. Aquí poner los electrodos, bien en el esternón. B3 y B4, y ahí yo lo voy posicionando por aquí. ¿Ya? B3 y B4. B5 y B6 ya lo acabo de decir. Ahora, esto de las enzimas, ¿ya? Le pasé ahí un cuadrito, pero les quería mostrar esto de nuevo. Yo tengo mioglobulina y la CKMB. Esta mioglobulina, podríamos decir que se elevan desde las primeras 2 horas. Y normalmente, ¿por qué digo que a veces la troponina no se ve en fases muy agudas? Porque, por ejemplo, ese paciente que se infartó, ¿ya? Y normalmente en los libros, el cuadro de evolución te cita que normalmente un abuelito que te diga que le duele en la mañana el pecho y con todas esas características, tenés que llevarlo rápido porque es como que es el horario de la enfermedad, ¿ya? Entonces, pero la mioglobulina se eleva desde bien, bien temprano, se eleva de las 2 primeras horas. Entonces ahí ya podemos considerar la mioglobulina. Pero ahora ya es otro estudio porque, bueno, troponina T y troponina I, que aquí no muchos laboratorios la manejan. Bueno, la manejan la troponina T y la troponina I, pues las troponinas ultrasensibles no muchos la manejan. ¿Ya? Entonces yo aquí quiero que vean. Esta de acá es la mioglobulina. Ya, vean. Esta mioglobulina, esta es la línea de los días y este es el valor normal, ¿ya? Esto estamos en días y ahí esto es el valor. Entonces aquí nosotros vemos que esta mioglobulina tiene su pico en las primeras horas, en el primer día, tiene un pico, pero no que no es muy alto y se baja rapidito. O sea, no llega ni el primer día, o sea, es como que ese ratito se eleva. En cambio, las troponinas se elevan un poquito, empiezan a elevarse o a activarse después de la mioglobulina pero tiene un pico muy alto, ¿ya? Y que dura bastante tiempo, ya en comparación a la mioglobulina. Ahora la CKMB también podríamos decir que se eleva casi al mismo tiempo que la troponina, pero que tiene mucha menor duración, ¿ya? Ahora, aquí hay algunos conceptos que ustedes tienen que tener. ¿Qué es la PCM? PCM es el primer contacto con el médico, ¿ya? O sea, ese primer contacto aquí lo van a ir leyendo, yo le voy a hablar con mis palabras más rápido. Ese primer contacto se basa en que ustedes deben tener, no te dice el cardiólogo, te dice el médico, la evaluación primaria. O sea, ustedes como médicos general el día de mañana tienen que poder ustedes reconocer un infarto y hacer un diagnóstico de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que lo pueden hacer. ¿Para qué? Para poder hacer una ICP primaria, o sea, un procedimiento percutáneo prácticamente, ¿ya? Intervención coronaria percutánea, ¿ya? Primaria. Esto que se tiene que hacer en el tiempo más rápido posible. Si no se lo llega a hacer en ese tiempo rápido, se puede hacer una de rescate. Ahora, si ya no se puede hacer eso, hay que manejar fármacos fibrinolíticos, ¿ya? Este es el algoritmo. Paciente que le duele, tiene que llamar a la ambulancia. Por ejemplo, si ustedes están en su casa y se le está infartando un paciente, no se lo queden en su casa y al mañana lo llevamos. Tienen que llamar a una ambulancia, ¿ya? O lo tienen que llevar a un centro médico. De casualidad, ustedes ven que este centro médico no tiene un servicio de hemodinamia. Entonces, ustedes tanto para llevarlo al centro médico,
¿ya? O que la ambulancia deben tener un diagnóstico de este infarto, o sea, de verlo, hacer el electro y todo, ya sea en los de la ambulancia o en el hospital primero que lo llevan, deben poder diagnosticar el infarto en menos de 10 minutos, ¿ya? Entonces, ok, a mí me llega ahorita un paciente con todas las características, el dolor retroesternal, etcétera, etcétera, pido electro, ¿ya? Y yo diagnostico infarto. Ok, es un infarto de miocardio, en menos de 10 minutos. Igual, si yo soy paramédico y me llaman, llevo en la ambulancia, veo todo, y yo digo, ah, a ver el electro, infarto. Ok, en menos de 10 minutos yo debo diagnosticar. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Si estoy en un centro que no tengo servicio de hemodinamia, tengo que ver el tiempo para la ICP primaria. Yo debería poder hacer la ICP primaria, o sea, la intervención coronaria percutánea primaria, debería hacerla en menos de 120 minutos. O sea, tengo 2 horas. Tengo 2 horas para que el pronóstico de vida del paciente sea catastróficamente diferente. Entonces, ok, yo estoy en la ambulancia, yo tengo que ver, ya lo diagnostiqué, me quedan a mí 120 minutos, tengo 2 horas para llevar. Entonces, yo ya lo llevo al hospital donde se puede hacer la ICP primaria, ya, y se tiene que hacer. O sea, ya llego, hasta hacer la ICP primaria y en menos de 90 minutos ya debe haber una reperfusión. O sea, debe haber pasado la guía, esa guía que te meten por acá de manera percutánea o que te meten por la femoral para que te puedan destapar. Porque ¿qué sucede? Esa arteria que estaba así se ha llenado de una placa, un trombo, algo, y meten una guía para abrir, ¿ya? Para que haya haber una reperfusión. Pero ¿qué pasa si a mí me lo traen aquí a mi hospital, el Elvira Erwin o a mi centro de salud Lazareto, que con suerte pues tengo un rayo X del año 70? Igual lo diagnostico, hago el electro, porque hay electro hasta en los centros médicos, ¿ya? Y yo agarro y digo, ok, no tengo para hacer, pero igual tengo que trasladar. Tal vez hasta que me llegue la ambulancia, hasta que me respondan, hasta que los familiares paguen, hasta que digan de todo, que lo llamen al cura, que le pregunten a la esposa, a la corteja y al amante para ver si lo trasladan, se va a hacer más de 120 minutos. O sea, me voy a tirar 2 horas con mi paciente. Tengo que pasar fibrinolítico. Y esos fibrinolíticos los tengo que pasar rápido, en menos de 10 minutos. En cambio, diferente, si a mí me llega este paciente directo a mis japonés, a mi obrero, a la Incor, a la Foyanini, a las Américas, ahí te lo diagnostican en menos de 10 minutos y hacen el diagnóstico y la ICP primaria la están haciendo ese ratito, o sea, en menos de 60 minutos. ¿Ya? ¿Y eso en qué nos ayuda? En que vayamos a tener un mejor pronóstico para el paciente, ¿ya? Entonces aquí la clave es que el diagnóstico lo tienen que hacer en menos de 10 minutos y la decisión. Tengo 2 horas para llevarlo al paciente para que le hagan la ICP primaria, belleza, lo llevo. Me voy a tardar más de 2 horas en llevarlo, fibrinolítico, paso un bolo de fibrinolítico. Entonces ya lo traslado al centro, ya lo lleva al obrero, a la Foyanini, a la Inco, a las Américas, a una clínica que tenga servicio de hemodinamia, y ahí van a ver si se cumplen los criterios de reperfusión con el bolo que le pasé. No se cumple, ok, se hace una ICP de rescate, porque tal vez la dosis del fibrinolítico que le pasaste lo calculaste mal. Ahora, si ya hay reperfusión, ok, se hace una ICP sistemáticamente, o sea, se prepara todo bien. Y miren todo esto, de acá hasta aquí son 2 horas. Ya, ahora, si yo voy a hacer que se cumplieron los criterios de reperfusión, le puedo hacer una ICP sistemática, tengo hasta lo que queda del día. O sea, en 24 horas se debe solucionar. Las características, ya coronaria derecha, coronaria izquierda. Van a ver ahorita las características. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para saber en qué arteria tienen que ir, van a hacer una coronariografía y van a buscar el sitio de obstrucción. Vean, sitio de obstrucción. Y como yo sé que ahí está, porque yo lo veo aquí todo grueso, 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 pum, aquí se adelgazó. Y esto es el contraste que no pasa bien. Sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. Aquí igual hay un pedacito como que no pasa completo. Ya vean acá igual. Aquí pasa, da pena por partes, pero vean aquí queda esto suelto. Aquí hay otro sitio de obstrucción. ¿Ya? Nos vamos acá, vemos cómo pasa y vean aquí cómo baja la nitidez del color. Varía, ¿ya? Igual acá vean.
pasa y aquí hay como un corte y un corto. O sea, hay varios sitios de obstrucción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Aquí está el paciente A. Bueno, cuando llega, veo que está aquí obstruido. Veo cómo aquí pasa hasta acá bien, pero vean esta arteria que está aquí. Aquí hay otro sitio de obstrucción. Entonces, ¿qué queda? Se lo abre y ya vean cómo pasa el contraste, cómo se mantiene el contraste. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a hacer la ICP primaria? Yo paso la guía y esa guía, digamos como que yo, esta es la guía, siempre buscando ejemplos prácticos. A ver, quiero, no sé si se verá. Este es la pierna del paciente, voy a hacer un acceso femoral y esta es mi guía y yo empiezo a pasar la guía. Y esto ya llega hasta el corazón, hasta el sitio. Obviamente se hace el procedimiento dirigido por imagen hasta que yo llegue al lugar de la obstrucción y lo termino abriendo. Vemos, vean aquí D1, D2, D3, parece que hay un bloqueo, ¿no? ABL, ABF, pum, B1, miren, onda P, el RS, y vean esta onda T, hiperaguda. Aquí les muestro. Hiperagudo. Hiperagudo. Infarto de qué cara. Tengo en B1, B2, cara septal. B3, B4, cara anterior. B5, ya cara lateral. B6, ya ve aquí una onda T invertida, ¿no? Puede ser que haya tenido dos infartos. Tal vez un infarto más crónico que haya tenido más distal, digamos, ¿no? Vamos a hacer los pasos para repasar de electro normal. Onda P, onda P, onda P, sí. Onda P positiva en D2, en D1, en ABF, ABR negativo. Saco la frecuencia. De esta R a esta R tengo 1, 2, 300 digo 250, ¿no? Unos 350 de aquí. Sí, tal vez unos 135. 135 latidos por minuto. Ya, ahora, el eje positivo, positivo, eje normal. Voy a ver B1, que ya le había dicho, el B1 a veces chiquitito, es isoeléctrico, B2, B3, B4, B5, B6. Olvídense este el ST, ¿ya? Yo así agarro y digo, pucha, parece que está todo bien, pero está con taquicardia. Y a veces así se come el diagnóstico de infarto. Pero yo aquí ya veo mi B1, mi B2. Mi B3, vean esta característica bien, acá marcada aquí mi B3, ya QRS, y aquí, vean aquí infradesnivel, un infradesnivel, mi onda T positiva, en B3, en B2 también, en B4 también el infra ST, en B5 igual infra ST, B6 no hay infra ST. Y aquí miren que hicieron de B5 específicamente, vemos. Infra ST, infra ST. ¿Cómo yo sé que es un infra ST para que se puedan imaginar siempre bien? Siempre me voy a guiar por donde empezaría aquí. Esta es mi línea ISO. Aquí debería estar mi onda P. Vamos a trazar la recta ya. Esta debería ser mi línea isoeléctrica, o sea, lo plano. ¿Ya? En base a esa línea debería estar aquí mi onda P. Está mi QRS, mi infra ST. Y vean, la onda T mantiene por arriba. Mi onda P está aquí, por arriba. Está por arriba. Baja. Se queda abajo. Y mi onda T está por arriba de esta línea isoeléctrica. Entonces, vemos estos espacios que quedan acá. Por debajo es un infra ST. Así uno se guía. ¿Ya? Obviamente, no en todo electro que vayan a agarrar le van a estar haciendo líneas para separar. ¿Ya? Ya con la práctica ya van haciendo eso en automático con la mirada. Y aquí uno dice, pucha, ya, este paciente tiene marcapaso, tiene espiga, sí. Tiene onda P en D1, tiene onda P positiva en D2, muy chiquitita. En ABF no hay onda P.
en ABR, onda P negativa. Ya si yo digo que tengo onda P positiva en D1 y ABF negativo, el eje está desviado. Saco frecuencia. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 4 y medio. 300 dividido 4, al menos eso es 60, si es que no me equivoco. No, teléfono. Vamos a calcularlo. 300 dividido 4. 75. Hay un poco más de 4. Entonces sería unos 60. Entonces esto es una bradiarritmia. ¿Será que hay bloqueo? Puede ser que hayan bloqueo, ¿no? Aquí yo no veo onda P, o pareciera, pero muy chiquitita, un PR prolongado, sí, onda P, PR prolongado, PR prolongado. No se ve más, hay que buscar el D2 largo. No se puede valorar aquí bien. Ya, pero ¿qué sucede aquí? Hay una bradiarritmia, pero vean acá. Infra ST, onda T invertida en B4, en B5, en B6, en B3, en B2, en B1. O sea, una bradiarritmia. Puede ser que este paciente ya se llevó su paso de tiempo. Hay que ver el tema de la edad, ¿no? Por ahí también tiene otros medicamentos. Pero esto es una bradiarritmia y tenemos un infra-ST y ondas T negativas. Ahora aquí, vemos onda P positiva, ABF positivo, ABR negativo, frecuencia 300 dividido 3, mm, 175. Ah, no, pues. 300 dividido 3, 100, 300 dividido 3, 100. Una frecuencia de 100. Entonces yo digo, bueno, está ahí, ya es una taquiarritmia, ¿no? ¿Tiene criterios para ritmo sinusal? Pareciera que sí. Ahora vamos a buscar lo patológico. Vamos a buscar lo patológico. B1, como que hay un infra-ST. B2, está hacia arriba. B4, B3, B6. P7, hay infra ST y las ondas T no son picudas, pero están elevaditas, pero hay una infra ST, ¿ya? Entonces ya sí vamos a ir viendo los electros. Ahora, ¿qué se hace? Ustedes no van a manejar un infarto, pero van a preguntar, doctor, ¿qué se hace? Se hace el MONA. ¿Qué es el MONA? Morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina y radiografía de tórax. ¿Por qué se hace radiografía de tórax? Para ver si el paciente ya no está haciendo edema agudo de pulmón. ¿Ya? Morfina, ¿cuándo se pasa? Entre 2 a 4 miligramos, ¿ya? En 5 a 15 minutos. O sea, se le va a hacer un bolito, voy a agarrar mi jeringota, voy a cargar 2, 4, 5 miligramos, dependiendo de cómo lo quiera hacer, y lento, durante 5 a 15 minutos. Le voy a poner oxígeno al paciente, 4 litros por minuto. Hay que tratar que el paciente sature más de 90. Nitroglicerina sublingual, ¿ya? O en aerosol y que mastique aspirina. O sea, 160 a 325. 325 es lo que dicen las guías. Prácticamente son las aspirinas tetopas de 75 prácticamente de manera mundial. Entonces son 325 dividido 75. Son unas 4 tabletitas, más o menos. Ahora, el tratamiento de una angina inestable, ya, bueno, hay que ver si necesita recibir un tratamiento antiisquémico, antiplaquetario, anticoagulante, hay que ver si termina siendo esa angina inestable un infarto, porque la angina inestable es el primer diagnóstico que vos puedes dar, pero tenés que hacer electro, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ir manejando todo eso, pero hay pilares en el manejo. Yo como médico tengo que pensar que sí o sí necesito restaurar el flujo coronario. No me sirve nada estar dándole morfina y nitroglicerina a cada rato si yo no restauro ese flujo coronario. Yo he visto mucho, y no hace mucho he visto en una clínica privada cómo un paciente se murió porque no restauraron el flujo. Y ahí eso, que yo no estaba ahí trabajando, yo había ido por otra razón y veía y yo llegué por un motivo y pasé más tiempo porque estuve haciendo otras cosas en esa clínica, ¿ya? Y veía a la paciente así mal, la paciente mal, y veía y pregunté y era un infarto y le dije al doctor, colega, conocido también doctor, y llamó al servicio de hemodinámica, usted no me diga qué tengo que hacer. Yo llegué a esa clínica a hacer ecografía a las 7.
Eran las 10 y la paciente seguía ahí. O sea, pasaron 7, 8, 9, 10, 3 horas, más de 120 minutos. Y la paciente a las 10 murió, ya por una fibrilación ventricular. Entonces, hay que restaurar el flujo coronario. No te sirve de nada dar morfina y nitroglicerina y mantenerlo ahí. Y entonces, tengo que restaurar el flujo coronario. Tengo que eliminar que pueda haber más eventos de isquémico. Tengo que prevenir y evitar que vaya a haber mayor necrosis. Y porque aquí, cambiar la mentalidad. Porque el señor era mayor y prefirió mantenerlo. Entonces, cuando me llega a mí la paciente infartada, que ya puede ser que estaba así como esta bradiarritmia, ya que ya está somnoliente y todo, yo tengo que hacer qué. Me llega la paciente a mi emergencia, ¿ya? Y a mí me deberían llamar. Me deberían decir, doctor, estamos llevando un paciente que se ha infartado, necesita una ICP primaria. Ok, ¿cuánto tiempo va? Acaba de llegar tiene ya el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con un electro y vamos 5 minutos con la paciente. Perfecto, tráiganla. ¿A cuánto tiempo están? Estamos a 40 minutos. Perfecto. Y mientras que está devenida, lo correcto, digo lo correcto, porque es en el caso hipotético, ¿ya? Puede variar mucho, ya que ¿qué sucede? A veces te llega y nadie te avisa, pero si te pueden llegar a avisar y vos ya estás preparado y todo, vale, vas a decir a tu equipo de enfermería, dicen, nos está llegando una paciente que está infartado, un paciente infartado, pesa tanto, vamos a traer el laringo, vamos a entubar, tráiganme esto, va a llegar la paciente, le van a colocar ya la vía periférica, mientras que le colocan la vía periférica, preparan, sacan la sangre, porque ahorita van a llamar al laboratorio para que el laboratorio esté aquí, para que se saque todo. ¿Ya? Y vamos a preparar, vamos a tener la tabla espinal porque por ahí toca hacer RCP, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya perfecto, llega el paciente, te lo presenta, te dicen todo lo que hicieron, te fijas que la vía está permeable, no está permeable, toca cambiar. Entonces, que la vía esté permeable para poder empezar a pasar medicamentos, porque puede ser que haya algún tipo de arritmia y dependiendo del caso de la arritmia se administra algún medicamento o simplemente se procede a hacer RCP, ¿ya? Y el DEA, ¿ya? Y obviamente hay que pedir el potasio. Hay que ver si el potasio no está alterado porque eso me puede aumentar más el tema de las arritmias y aumenta más el tema de la arritmia y aumenta más el riesgo de muerte, ¿ya? Y se da ketorol. Pregunta el millón, ¿un paciente infartado se da ketorol? Sea ketoprofeno, ¿qué dicen? Esto es súper importante. ¿Qué opinan? ¿Se da, no se da, sí, no? ¿Por qué? ¿Cuánto? Intervalo. Le doy ketorol, le doy paracetamol, le doy diclofenaco, ibuprofeno. ¿Se usan AINES, sí o no? ¿Qué opinan? El que le da AINES comente 7 y los que no le dan AINES comenten 5. No se animan a opinar. Dicen 5 5 ya 2 no le dan, uno sí le da, 2 le dan, 4 no le dan. Está peleado. Ya, veamos. Aquí no está. Aquí tampoco. ¿Dónde está? Aquí está. Analgésicos a evitar. ¿Cuáles son? Los AINES. ¿Ya? Ahora, esto es lo que yo le decía. Más importante, porque a veces, muchas veces se dice, ¿cuándo se dan medicamentos? ¿Cuándo usar este fármaco? ¿Cuándo usar un antibiótico? ¿Cuándo usar tal medicamento? A veces no se necesita saber cuándo usar. Porque vos lo puedes usar y no importa si sirve ya bien o no muy bien. El peligro es usar un fármaco y que esté contraindicado. Porque digamos, al paciente le duele la cabeza, tenés para darle paracetamol, aspirina, ketorol, diclofenaco. Alguno le va a servir, ¿ya? Y algunos están a alabar porque le diste el medicamento de oro, ¿ya? Pero más importante que saber cuándo dar, hay que saber cuándo no dar. Porque de que le das y le va a servir, pero si le das un medicamento que no debes dar, vas a generar un problema y ahí hasta tu carrera profesional puede peligrar. Ahora, ¿qué sucede? Los AINES se han visto, excepto la aspirina, a ver qué han dicho aquí, ¿ya? Los AINES, excepto la aspirina, están contraindicados. ¿Por qué? Porque van a aumentar el riesgo.
de que vaya a haber una peor cicatrización, o sea, una necrosis, o sea, va a haber más complicaciones. Ya por eso se utiliza morfina para el dolor. Ya, entonces, ahora vamos a empezar. ¿Cómo voy a yo a saber o escalonar los medicamentos? Al menos esto que ustedes tienen que saber por si les toca en su provincia o para que puedan ustedes medio opinar, etcétera. Porque obviamente a la hora de la hora lo va a ver el especialista, si es que hay. Entonces, disculpen aquí el error ortográfico. Aspirina. ¿Para qué me sirve? Pregunta el millón. No solamente hay que dar por dar, hay que saber por qué vas a dar. La aspirina te va a servir para prevenir que haya una reoclusión. ¿Cuál es el show? Se vuelve a tapar, se vuelve a infartar. Entonces, ¿en qué me ayuda a mí la aspirina? Esta aspirina me va a bloquear el tromboxano A2, entonces me va a hacer un rápido efecto antiplaquetario. Acuérdense, la arteria, esta arteria, esta arteria ya está taponeada, ya está taponeada. Y si se me vuelve a taponear, se me va a empeorar. Entonces, esta aspirina va a evitar que vuelva a pasar eso. Dosis inicial. Y aquí quiero que vean. Bueno, aquí ya vienen de 500 miligramos. Ya, pero a veces muchas personas tienen la genérica. Y esas genéricas son de 75. Ya son de 75 o de 100. Ya, entonces yo debería dar de manera inmediata 325 miligramos de aspirina. Y no que la tome, que la mastique, que la mastique. Entonces prácticamente si yo tengo tabletas en el paciente o ahí, porque normalmente se manejan las genéricas que son de 70, de 75, debo dar unas 4 tabletas en ese mismo momento. Ya después ya le doy nomás una sola tableta de 75, una de 100 al día. ¿Ya? Ahora, nitratos. Aquí en nitratos está la nitroglicerina que igual no hay que dar por dar. Hay que saber cuándo dar. ¿Ya? Porque ¿qué hace esta nitroglicerina? Va a reducir la precarga y la postcarga, pero ¿por qué? Porque es un vasodilatador arterial coronario, pero principalmente es un venodilatador, ¿ya? Ahora, esta nitroglicerina, ¿cómo se hace? Se da de 0,3 a 0,6 miligramos sublingual. ¿De cuánto viene? 0,6. Entonces, ya perfecto. Yo voy a dar una tabletita sublingual, se va a deshacer y yo le puedo volver a dar otra a los 15 minutos y le puedo volver a dar otra, que ya sería el tope, a los otros 15 minutos, que ese es el tope máximo. ¿Ya? ¿Y para qué me va a servir esto? Para aliviar el dolor. O sea, si yo no tengo morfina en mi centro de salud, en mi provincia o algo, puedo tener tal vez nitroglicerina, se da esto. Ahora, aquí la nitroglicerina de manera endovenosa se puede utilizar ya en caso que el dolor sea persistente o en casos de hipertensión se puede. Ahora, dosificación, aquí la tienen, de 5 a 10 microgramos que se va a ir pasando por minuto, de manera progresiva, igual cada 3 5 minutos, ya hasta ver que el paciente tenga un control del dolor. Ahora, ¿qué sucede? Aquí no está. La nitroglicerina, yo no voy a dar en infartos de cavidad derecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo un infarto de cavidad derecha, ¿cuál es el problema? ¿Qué hace la cavidad derecha? Se llena la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y va a la arteria, va por la arteria pulmonar a los pulmones para que se oxigene. Ahora, si yo tengo un infarto de cavidad derecha, esa cavidad derecha, o sea, ¿dónde voy a ver esas derivaciones? Tal vez la voy a ver ahí es donde hay el dilema con el ABR, tal vez lo voy a ver en el ABR, lo voy a ver en el D1, ¿ya? Entonces ahí yo ya voy viendo que están en derivaciones derechas, este, el ST, y si yo le doy esa nitroglicerina, ya de por sí mi cavidad derecha está latiendo mal, hay una mala contractibilidad, hay una disfunción. Entonces ya va a haber una frecuencia baja, va a estar hipotensia, va a tener una frecuencia baja, porque no se puede contraer bien, ¿ya? O va a estar la frecuencia normal, pero no se va a poder contraer, no va a haber un buen llenado, ¿ya? Por el mismo tema del infarto. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy un venodilatador, le doy nitroglicerina? Me va a disminuir la precarga, ¿ya? Porque va a dilatar, o sea, la arteria o la vena
va a dilatarla, entonces va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, esa vena cava que está llevando la sangre a la aurícula derecha va a estar más sueltita, va a estar más relajada, entonces la sangre le va a costar más volver a entrar. Y en la aurícula y en el ventrículo derecho no se va a ver ese buen llenado pasivo-activo y la contracción isovolumétrica no va a ver bien y no va a salir bien completa la sangre. Va a costar. Entonces, ahí en un paciente con infarto de cavidades derechas, yo le voy a dar nitroglicerina, lo voy a hipotensar y me puede empeorar. Entonces, en un infarto de cavidad derecha no se utiliza nitroglicerina. Más bien, en un infarto de caída derecha hay que ver si se puede pasar un poco más de volumen para que aumente. Ya yo ahí necesito lo contrario, por ejemplo. En cambio, en un infarto de cavidad izquierda, o sea, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, que yo ya voy a verlo en B5, B6, ya, ahí yo ya voy a decir, ah, ya, doy nitroglicerina tranquilo. ¿Por qué? Porque ahí esos ventrículos, ya, que manejan más volumen, necesito que se calmen porque al estar tratando de forcejear, así con esas malas contracciones que van a estar por la parte que está con isquemia, ya me va a desencadenar la fibrilación ventricular. Entonces yo necesito a esas cavidades que se relajen. Ahí utilizo nitroglicina tranquilamente de manera endovenosa. La diferencia, punto medio trampa, ¿ya? Ahora, beta bloqueante. El más utilizado y el más seguro, hasta por las guías AHA 2025 y la SC 2025, metoprolol completamente mucho más seguro. ¿Ya? Estas son las dosis que se puede utilizar y se puede utilizar en bolos de 5 miligramos. Se puede utilizar atenolol, pero nos quedamos de preferencia. Metoprolol es mucho mejor. Ahora, nosotros tenemos otro medicamento que podemos terminar utilizando, que son los calcio antagonistas. Ahora, aquí, los calcio antagonistas podemos utilizar el verapamilo, diltiazem y el amlodipino. Ahora, con el verapamilo, que aquí lo tenemos en 80 miligramos, no es promocionando este laboratorio, ya, pero digamos que si yo tengo un paciente que está infartado, ya, yo no debería utilizar beta bloqueante, ¿ya? ¿Ya por qué? Porque va a utilizar, va a ser una taquicardia supraventricular persistente. Entonces ahí se utiliza tranquilamente verapamilo para evitar eso. Porque acuérdense, calcio antagonista bloquea los canales de calcio. Si yo reviso tema de las entradas, del potencial de acción y me voy a revisar fisio, el tema de las contracciones musculares, el calcio tiene un importante valor. Entonces, si yo bloqueo ese calcio, no va a haber una contracción, va a bajar. Entonces, ya si yo sé que va a bajar, no le doy beta bloqueante porque está contraindicado en ese caso, ya que yo veo que vaya a haber mayor riesgo, que yo ya estoy viendo que el paciente está queriendo hacer una taquisupra, no le doy beta bloqueante, le doy verapamilo, porque va a bloquearme el calcio, entonces, si está bloqueando la contracción, para hacer una taquicardia supraventricular, ¿qué va a pasar? Va a contraer harto. Entonces yo estoy bloqueando eso, ¿ya? Diltiazem lo puedo utilizar tranquilamente también como una alternativa a los beta bloqueantes, ya sobre todo en pacientes que tienen la angina de Prince-Metal. ¿Cuál es la angina de Prince-Metal? Lo mismo que le acabo de decir, dolor retroesternal que es reactivo a las emociones, al ejercicio intenso y que cede al reposo, pero la de Prince-Metal es característica en jóvenes, ¿ya? Y el amlodipino, que es el de preferencia, ¿ya? Y aquí importante, el amlodipino se utiliza una vez al día. Es un crimen que le estén dando 5 o 10 miligramos cada 12 horas, porque el amlodipino tiene una vida media larga, tiene una vida media de 24 horas. O sea, le vas a dar cada 12 horas y tu paciente se te va a hipotensar. Ya no se utiliza eso. Entonces, si yo decido utilizar beta bloqueantes, puedo utilizar beta bloqueantes, pero aquí también está el problema. Si yo tengo un infarto de caída derecha, donde la frecuencia va a estar baja, le doy un beta bloqueante que de por sí me va a bajar la frecuencia, después yo voy a querer sacar a mi paciente de paro, no voy a poder porque voy a tener el infarto de cavidad derecha más esto, más la nitroglicerina, el paciente no sale del paro porque está con fármaco, ¿ya? Entonces ahí prefiero utilizar esto, ¿ya? Cualquiera de estos. Ahora eso sí. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de utilizar los calcio antagonistas?
Tengo que tener cuidado si el paciente tiene bloqueo. Vean, onda P, QRS. Vamos a ver si hay un dedo largo. Este es el dedo largo. Aquí no tengo una onda P, el QRS directo, no hay onda P precedida. Onda P, vean aquí la onda P antes de la onda T, onda T, onda P, onda P, onda P, PR prolongado, RQRS, onda T, aquí quiso ver una onda P, onda P, onda P, no hay onda P antes del QRS. Entonces, esto es un bloqueo de tercer grado. En estos casos está contraindicado. Está contraindicado. Está contraindicado porque obviamente me va a poder desencadenar que vaya a tener o sea, ¿cuál es el tema del bloqueo? Que después ese bloqueo, esa pausa, me puede desencadenar también una taquisupra, ya, o que me pueda hacer una bradiarritmia. Entonces hay que tener cuidado, no es nomás, ay, le voy a dar este medicamento y me voy y vengo mañana. Hay que estar controlando. Ahora, la morfina. ¿Cuál es el tema de la morfina? Se utiliza, lo utilizas tranquilo, no te va a generar riesgo ni nada. Ya, pero ¿cuál es el tema? Ya que en este caso de la morfina, si te le pasas un poquito, puede que baja la saturación de oxígeno porque actúa en los receptores Mu, ya que tenemos aquí en el cerebro y eso afecta el tema porque es el centro de la regulación de la respiración. Entonces, si tu paciente te puede hacer una depresión respiratoria y te empieza a desaturar, ya, lo que le decía de los analgésicos. Ahora, corrección. Antitrombóticos no es lo mismo que trombolíticos. Antitrombótico es antitrombo, trombolíticos, destruye el trombo. Líticos, destruir. Anti, como que no. Tenemos aspirina, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Ahora, actualizadamente, el por ley que se prefiere utilizar, ya mejor que el clopidogrel, hay muchos mejores resultados con el prasugrel y el taquegrelor. ¿Ya? Y aquí, bueno, alteplasa. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esto? ¿Ya? Aquí tenemos diferentes antitrombóticos, por así decirlo, que podemos utilizar. El clopidogrel, 300, 600, una dosis al día. Ya después de que ya vemos que el paciente ya sale, ya le doy dosis de mantenimiento de 75. Y sucesivamente lo mismo ticagrelor y prasugrel. ¿Ya? Ahora, el anticoagulante, aquí los voy a agarrar un poquito más. Ya, en 5 minutos terminamos esto de los anticoagulantes porque esto es prácticamente lo mismo para todas las veces que van a utilizar anticoagulantes. ¿Ya? Así que anótense. La heparina no fraccionada, yo utilizo de 70 a 70 de 60 a 70 unidades kilo peso. Ya, máximo 40.000, diré 4.000 unidades. Y esto lo hago en una infusión continua. Le voy a enseñar a hacer esto. ¿Ya? Entonces, ahí está línea. Ahora, de acuerdo a las últimas guías, no sé por qué apareció esta línea, las últimas guías se maneja el estándar de 80 unidades por kilo. Entonces, si yo aquí en mi heparina no fraccionada, vamos a hacerlo como está aquí del libro, ¿ya? Con mi heparina no fraccionada, ya yo voy a ver que mi paciente me pesa 90 kilos. ¿Por qué no te llega un paciente infartado o con una trombosis venosa de paciente? No te llega un paciente con ese peso, no te llega un paciente con todo esto de 60 kilos, te llega un paciente gordito. Te llega un paciente de 90 kilos, mide 1,60 pero pesa 90 kilos, un gordito, bien gordito. Entonces, si yo voy a usar la heparina sódica, que es la no fraccionada, entonces yo voy a utilizar mi dosis estándar. He usado aquí 80 unidades por kilo. Entonces, si pesa 90, 80 por 90, ¿cuánto me sale? Me sale 7.200 unidades. Pero ¿qué pasa? Aquí que decía máximo 4.000 unidades. Eso es obsoleto. Vamos a utilizar lo que dice ahora que se utiliza nomás las 80 unidades kilo peso. Es mejor porque es peor un gordito. Eso lo vi una vez con un paciente que un colega, cuando yo era estudiante, lo corrigió. Había un residente que estaba pasando así súper poco de parina y era un paciente muy gordo. Era un paciente que creo que ya estaba en los 110 y el cardiólogo lo recontra hiper mega reteó a todos los residentes. Y ya entonces se utiliza esto. Entonces, y aquí no es que le voy a meter las 7.200 unidades en seco. Yo he utilizado una dosis estándar, que es lo que se recomienda, de 18 unidades kilo por hora. O sea, ¿cómo voy a terminar pasando esto, Nicolás? No estoy entendiendo usted. Yo sé que lo que yo debo pasar debería ser 7.200. Ahora, ¿qué sucede? Yo voy a pasar 18 unidades por 18 unidades kilo hora en un paciente de 90 kilos. ¿Qué significa? Yo voy a agarrar
y voy a multiplicar 18 por 90, me sale 1620 unidades. Entonces yo voy a pasar 1620 unidades cada hora, ya en una infusión continua. Entonces ustedes me van a decir, Nicolás, pero si le tengo que pasar 7200 unidades, ya en el lapso de un día, ya, y un día tiene 24 horas, entonces yo le debería estar pasando 300 unidades al día. Se hacen los cálculos así cuando manejas suero, ya cuando pasas una solución fisiológica. En estos casos necesitas actuar rápido porque el paciente necesita anticoagularlo para que no se estén formando más coágulos. Se forma más coágulos, se puede volver a infartar, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a terminar pasando. Entonces, tengo aquí mi heparina no fraccionada, ya que ya le saqué el cálculo, cómo le vamos a pasar, lo pueden revisar, la van a tener en la diapositiva del día de hoy y se lo deja así. Y obviamente se le va haciendo un control. ¿Con qué? Ya con la tromboplastina parcial activada, ya, o sea, la APTT. ¿Ya? Y ese valor tiene que estar del valor convencional entre 1.5 a 2.5 veces mayor del normal. Ahora, heparina no fraccionada ya sabemos. Ahora, heparina de bajo peso molecular o la enoxaparina, que es la que más se termina usando. Yo normalmente debería utilizar en pacientes menores de 75 años un bolo de 30 miligramos y después ya le voy pasando. O sea, me llega el paciente y yo veo que un paciente de 50, de 60 le paso así en bolo 30 miligramos de Noxa, ya endovenoso. Ya después le voy a pasar 1 miligramo kilo peso de manera subcutánea, o sea, pinchándolo en la pancita, en alguna parte subcutánea. En el único lugar que tengo que tener cuidado es en pacientes con insuficiencia renal que ya tengan un filtrado menor a 30. ¿Ya? Y si ya me llega un paciente más de 75, no lo hago en bolo. Le paso 0,75 miligramos kilo peso de manera subcutánea. ¿Por qué? Porque tal vez el paciente de 75 años, yo no sé cuánto estará su tasa de filtrado glomerular, pero seguramente ya va a estar disminuida por la edad. Ahora aquí, el enoxiprim, que es el que se vende prácticamente principalmente acá, porque no hay muchos medicamentos de este tipo. Entonces, yo ya sé que la enoxaparina es 1 miligramo kilo, ¿ya? Y esto lo paso cada 12 horas. Ahora, si mi paciente me pesa 80 kilos, ¿ya? ¿Cuántos miligramos le tengo que pasar? Si es 1 miligramo kilo, son 80 miligramos subcutáneos, cada 12 horas. Entonces, perfecto, ya, le voy a pasar 80 miligramos cada 12 horas. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto viene en una jeringa? Me vienen 20. Entonces, si yo necesito pasar 80 miligramos, ¿cuántas jeringas tengo que pedir? Y esto es algo que lo estoy diciendo porque ustedes le van a hacer la receta al familiar para que vaya a comprar, porque este medicamento muchas veces no está en la farmacia, no es gratis, no está en el sur, tienen que ir a comprarlo a alguna farmacia. Y si ustedes le dicen, ay señora, tiene que comprar el inoxiprim, y doctor, ¿cuántas compro? Porque es caro este medicamento. Es caro, doctor. ¿Ya? Y ustedes, no, traiga una nomás. ¡Ja! Castigados, van a quedar hasta las 8. Entonces, si yo ya veo, ya respondí aquí uno, que mi jeringa es de 20, ya, y que es de 20 miligramos 0,2 ml, significa que yo en cada 0,2, cada 0,1 ml tiene 10 miligramos. Aquí está. 20 miligramos 0,2 ml, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo le tengo que dar 80 miligramos de inoxa cada 12 horas. Y si cada jeringa tiene 20 de inoxa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? 80 dividido 20, tengo que darle 4 jeringas, tengo que pedirle 4 jeringas, pero no es 4 jeringas al día, es 4 jeringas para la mañana y 4 jeringas para la noche. Entonces yo voy a necesitar 8 jeringas y cada jeringa cuesta más o menos unos 250 bolivianos. Entonces ahí la gente, los familiares chillan. ¿Y cómo le voy a monitorear? Igual con el TTPA. ¿Y cómo tengo que hacer eso? Viendo que el valor esté entre 1.5 a 2.5 veces más del valor normal. Ahora, ¿cuánto es el tiempo normal del TTPA? De 25 a 35. Entonces, si yo digo que tiene que estar entre 1.5 a 2.5 mayor, significa el doble. O sea, tendría que estar arriba al menos de 70 el valor de mi TTPA. Si está arriba de 70, excelente. Y el INR igual, debería estar entre 2 y 3.
Si yo lo tengo más de 3 es que lo estoy anticoagulando mucho. Si yo lo tengo menor de 2 significa que no le estoy dando una dosis adecuada del anticoagulante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Aquí terminamos con infarto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta para que terminemos.